El enderezado por llama es un método muy difundido desde la década de los 30 y su uso actual está en pleno auge. Como no requiere técnicas ni equipos complicados y permite trabajar con la mayoría de los objetos de cualquier tamaño y peso, el enderezado por llama es un método económico. Su ventaja principal son las grandes fuerzas que pueden obtenerse con el uso de la llama. Fuerzas que pueden aprovecharse para enderezar o estirar objetos de metal. Para trabajar con el enderezado por llama de una manera eficaz y controlada, primero debemos entender bien los principios del método y cómo funciona. Para comenzar, veamos qué ocurre cuando calentamos una barra de metal. La porción de la barra que calentamos se dilata, aumentando la longitud total de la misma. Al enfriarse, el material se contrae y la barra de metal recupera su longitud original. Observemos que no hemos alterado la forma de la barra. Ahora colocamos la barra de metal en un dispositivo de sujeción lo suficientemente fuerte como para evitar el aumento de la longitud. ¿Qué ocurre entonces? El material calentado quiere dilatarse longitudinalmente, pero el dispositivo de sujeción que colocamos en la barra lo impide. En consecuencia, el material se ve obligado a dilatarse en otra dirección, en este caso transversalmente. Se produce lo que llamamos deformación plástica. Es una deformación permanente e irreversible. Cuando el material se enfría, se contrae como antes, pero esta vez la longitud de la barra se acorta. La dilatación y contracción son grandes fuerzas y constituyen los elementos claves en el método de enderezado por llama. Ahora veamos un ejemplo teórico para demostrar la intensidad de las fuerzas de contracción. Hemos soldado verticalmente una barra de 1 centímetro a una viga fuerte. Ahora calentamos la barra para que se dilate longitudinalmente. Antes de que se enfríe, le aplicamos un peso de 2 toneladas. Cuando la barra se enfría, vemos cómo las fuerzas de contracción elevan el peso apartándolo del suelo. Ahora comenzamos a entender que se trata de fuerzas enormes, fuerzas que aprenderemos a utilizar y que son fundamentales para el método de enderezado por llama. Para resumir, cuando el metal se calienta, se dilata. Cuando se enfría, recupera su forma original. Si lo restringimos, la dilatación provoca una deformación plástica en la zona calentada. Al enfriarse, el material se contrae. Las fuerzas de contracción son muy intensas y podemos sacarles provecho. Utilicemos nuestros conocimientos sobre fuerzas de contracción para enderezar esta viga. Recordemos que el enderezado por llama consiste en contraer una zona específica. Por eso, antes de iniciar el enderezado por llama, debemos analizar la pieza para ver cuál es su parte más larga o con mayor deformación. Aquí es donde debemos acortar nuestra viga para enderezarla. Antes de empezar a calentar la viga, debemos asegurarnos de crear una deformación plástica donde apliquemos calor. O sea, debemos impedir que el material se dilate como hicimos con la barra de metal de nuestro ejemplo. Esto se denomina restringir el material. Hay dos formas básicas de efectuar la restricción.
Una es impedir la dilatación térmica mediante una restricción mecánica. Cada pieza requiere un tipo de restricción especial que a la vez determinará el diseño. El segundo método para forzar una deformación plástica es usar el propio peso del material como resistencia, un método frecuentemente utilizado en vigas y perfiles. Para el enderezado por llama de vigas y perfiles se utiliza generalmente el calentamiento en forma de cuñas. Para entenderlo mejor, saquemos una porción del material, pongamos una bisagra aquí y obtendremos este resultado. Se denomina efecto de rodilla. Lo interesante son las fuerzas internas que tratan de doblar la rodilla. Una viga libremente suspendida tiene fuerzas intrínsecas en esta dirección, que pueden aprovecharse para enderezarla, gracias a la gravedad y el efecto de rodilla. Estas fuerzas impedirán que la zona calentada se dilate lateralmente. Como la viga tiene suficiente peso propio, podemos utilizar el efecto de rodilla para restringir la dilatación térmica. En realidad, lo que hacemos es una serie de cuñas térmicas. La cantidad dependerá de la longitud y magnitud de la deformación. Como el material calentado no puede dilatarse lateralmente, se produce una deformación plástica. Cuando el material se enfría, comienzan a actuar las grandes fuerzas de contracción. La parte superior de la viga se contraerá al máximo y la enderezará. Al trabajar con el enderezado por llama es importante proceder paso por paso. Si utilizamos una serie de cuñas térmicas y medimos los resultados después del enfriamiento, podemos controlar el trabajo. Esto rige para todo tipo de enderezado por llama. Ahora utilizaremos el método de enderezado por llama para doblar un perfil en U, acortando la parte superior del mismo. Hemos colocado el perfil en U en dos soportes, restringiendo así la dilatación al utilizar el propio peso como resistencia. Las fuerzas de contracción harán el trabajo por nosotros. Las chapas de acero soldadas están generalmente expuestas a un cierto tipo de deformación. Esta chapa de acero inoxidable soldada a un bastidor ya no es plana. Aplicar calor en puntos seleccionados es un método eficaz en este caso. Se trabaja siempre de afuera hacia el centro. Cuando el material se enfría, las mismas fuerzas antes mencionadas estiran la chapa de acero. Pero ¿para qué necesitamos un martillo? Las chapas finas tienen la característica de que al ser calentadas se levantan, como en este caso. Para lograr la deformación necesaria, necesitamos utilizar un martillo. La fuerza del martillo hace que la zona se deforme y se obtiene una deformación plástica. Cuando el material se enfría, las fuerzas de contracción tiran de la zona calentada en todas las direcciones y el material se endereza. Este método es común en la fabricación de construcciones revestidas de chapas delgadas, como estos vagones de tren. El método no solo mejora el aspecto, sino que evita el ruido por exceso de movimiento. Por eso toda la chapa es estirada con el método de enderezado por llama. También se puede evitar la elevación de la chapa si se coloca una placa de soporte del lado opuesto al del calentamiento. La placa de soporte ayuda a que la chapa delgada resista las fuerzas de dilatación y se obtiene una deformación plástica inmediata. Esto puede lograrse también con una matriz perforada y una contraplaca que obliga mecánicamente a la chapa a permanecer en su lugar, forzando una deformación plástica en la zona calentada.
En la industria de construcciones navales, donde deben soldarse placas gruesas de acero, suele producirse una deformación térmica del acero. HDW en Kiel es uno de los astilleros más modernos del mundo y el enderezado por llama es una herramienta importante que reduce al mínimo los plazos y costes de producción. Prácticamente todas las superficies soldadas son enderezadas por llama. El enderezado por llama significa grandes ventajas para la producción, siempre y cuando, claro está, que los equipos correctos sean utilizados por personal calificado. Técnicas y métodos de producción están en continuo desarrollo, pero el enderezado por llama seguirá siendo uno de los métodos más económicos de corregir deformaciones en chapas de acero para la construcción naval. Hemos construido una sección similar a la cubierta de un barco para mostrar la eficacia del enderezado por llama. Recordemos que la regla básica del enderezado por llama es proceder paso por paso. Para comenzar, aplicaremos una serie de bandas térmicas y esperaremos el resultado. Al cabo de unos pocos ciclos de calentamiento y enfriamiento, el acero se ha enderezado a sí mismo. Aplicar bandas térmicas también es útil para enderezar vigas soldadas que tienden a tener orejas colgantes después de la soldadura. Para restringir el material utilizamos un par de gatos. Tres bandas en el centro de la viga, utilizando una boquilla doble, son suficientes para corregir el problema. El tercer método de aplicación de calor se utiliza para enderezar tubos. Este tubo en T se deformó durante la soldadura. El enderezado por llama puede corregir este problema. El calor es aplicado en puntos y óvalos para enderezar el tubo. Esta es una de las formas de aplicar calor en el caso de tubos. Para resumir, según el objeto puede aplicarse calor de 4 maneras. Como cuñas, que suelen utilizarse en varios tipos de viga. Como puntos, que suelen utilizarse para estirar chapas de acero finas. En bandas, que suelen utilizarse para chapas gruesas como en la construcción de barcos. Como óvalos, utilizados por ejemplo para varios tipos de tubos. Por supuesto, se puede combinar varios métodos según el objeto y el resultado que se desee. Los gases necesarios para enderezado por llama son el oxígeno y un gas combustible. La capacidad de un gas combustible de lograr un calentamiento rápido y concentrado necesario para el enderezado suele ser indicado por la temperatura e intensidad de su llama. Este diagrama muestra la temperatura de la llama. Como vemos, el acetileno ofrece la máxima temperatura de llama. Incluso en este diagrama de intensidad de llama, el acetileno presenta los valores más altos. Por lo tanto, el acetileno es el gas elegido para el enderezado por llama. La mayoría de los materiales comunes pueden enderezarse por llama, pero es importante recordar que las técnicas varían según el material. Varios materiales se dilatan de manera muy diferente al ser calentados, como puede observarse en los medidores que indican la dilatación en las muestras. La transferencia térmica varía también de un material a otro. Por ello, al trabajar con varias dimensiones, debe tenerse en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son los equipos más adecuados para el material y tipo de objeto? ¿Cuál es el mejor método de calentamiento? ¿Cómo va a restringirse la dilatación térmica? Consejos prácticos para elegir el equipo, los métodos y ajustes están en los manuales de AGA.
El enderezado por llama es muy económico porque requiere solamente una persona para la mayoría del trabajo. Además, no se necesitan equipos pesados ni costosos. Ward de Alemania fabrica puentes grúas con un alcance de 35 metros y capacidades de hasta 150 toneladas. Estas vigas requieren una ligera curvatura. Para ello se utiliza el enderezado por llama. Otro ejemplo del uso del enderezado por llama en la fabricación es la construcción de este puente de acero. El puente fue encorvado por enderezado por llama. Dos vigas rectas fueron encorvadas hasta una altura central de 4 metros y 12 centímetros. Esta chimenea de 45 metros fue entregada en dos partes. La soldadura de las dos partes a una altura de 25 metros provocó deformaciones que resultaron en una torre inclinada. Mediante el enderezado por llama se contrajo el lado más largo de la chimenea y se corrigió la saliente de 4 centímetros y medio. Anteriormente mencionamos a HDW en Kiel. Allí se utiliza también un método de enderezado por llama para conformar tridimensionalmente chapas pesadas. HDW tiene la destreza y los conocimientos profesionales acumulados durante décadas de trabajo. Se aplica la técnica del enderezado por llama para dar forma en chapas de acero sobre una mesa de acero macizo. Por ejemplo, así puede conformarse la proa de un barco. Lavatec fabrica grandes lavadoras en Heilbronn, Alemania. Para evitar las vibraciones a los costados del tambor de lavado, la chapa es estirada con el método de enderezado por llama. Se aplica una serie de puntos térmicos de manera simétrica. Cuando los puntos se enfrían, el material se estira y el tambor puede girar sin vibraciones. Elin es una empresa en el sur de Austria que fabrica construcciones pesadas para la industria eléctrica. El intenso trabajo de soldadura durante la construcción de este núcleo de transformador causó deformaciones. El enderezado por llama es un método eficaz para corregir las partes deformadas. Para una empresa que trabaja casi exclusivamente con construcciones de gran tamaño, el enderezado por llama es una parte importante de la producción. Esta enorme caja del generador debe ser perfectamente circular, a pesar de haber obtenido una forma elíptica durante la construcción. Utilizando quemadores dobles y cuñas térmicas, la forma es corregida satisfactoriamente.